Buenos días a todos. Siempre es un gran privilegio y gozo estar en la capilla del Seminario Teológico Bautista del Sur. Realmente considero a Louisville mi casa y en ella es ese seminario que considero una parte vital de ese sentir. Estudié aquí en el año 2006 al 2008, en el cual no solamente cursé una maestría de divinidades, sino que también trabajé para un empleo aquí en el seminario. Así que les amo a todos. Hay tantas amistades que se forman en esta institución. Y por tal razón es un gozo para mí estar aquí y abrir la Biblia juntos y ver lo que el Espíritu nos puede enseñar. Por último, le agradezco a la administración y a la facultad por invitarme. Realmente es un gozo estar con ustedes. Me gustaría que tomara unos segundos para pensar activamente, no pasivamente. Lo que trato de decir es que quiero que usted llene su pensar cuando le haga la siguiente pregunta. ¿Qué talento le ha dado el Señor? ¿Cuáles son los talentos que el Señor le ha dado a usted y que usted piensa como talento? Tome si quiere la hoja de anotaciones que le proveyeron en la capilla y escriba cuál es ese don que usted piensa. Muy bien, piense en él o en ellos mientras usted mira la hoja que tiene. ¿No siente bien adentro de su corazón, una vez que ya identifica el talento que Dios le dio, que quiere utilizar ese talento para la gloria de Dios? Usted siente que lo quiere desarrollar y usarlo lo mejor posible, ¿no es así? Y mientras que tenga usted ese talento, a veces pueden cambiar en el transcurso de la vida por las diferentes circunstancias y los talentos cambian para adaptarse a las circunstancias, pero mientras usted sepa que tiene ese talento que viene del Señor, ¿acaso no quiere desarrollarlo o invertir para la gloria de Dios? Probablemente sí, y eso espero. Pero ¿qué si le dijera que más o menos el 90 al 95% de cada uno de ustedes que escribió su talento en la hoja no tiene uno que concuerda con la escritura que describe el libro de Mateo? Me gustaría hablar de eso precisamente hoy, precisamente del libro de Mateo. Le invito a que tome su Biblia y vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 25. Nos vamos a centrar en la parábola conocida como la de los talentos, la cual Jesús dio a sus seguidores en la última semana antes de su muerte en la cruz. El capítulo 25 de Mateo está en medio de un largo discurso de Jesús en el cual esencialmente, para así no tener que meternos profundamente en el exégesis, esencialmente les enseña a sus seguidores a cómo vivir en los últimos días. Había una crisis a punto de explotar. Jesús estaba a punto de ser entregado a las autoridades, iba a ser crucificado, y eso significaba que si sus seguidores realmente creyeran en él, y era el rey y el Mesías que tanto había prometido, sus vidas iban a cambiar drásticamente. Le habían seguido hasta tan lejos porque él había estado con ellos, pero ahora Jesús se iba a ir. Y Jesús utiliza buen tiempo en medio del libro de Mateo para enseñarnos lo que la vida realmente tiene que ser para sus seguidores en los últimos días, el tiempo entre su resurrección y su segunda venida. Y lo que les dice es que en ese periodo de tiempo van a enfrentarse a una serie de dificultades, problemas, tribulaciones y persecuciones. Pero al mismo tiempo también habría la realidad de que el Evangelio sería esparcido hasta que finalmente la historia llegara a su fin cuando Él vuelva desde los cielos para salvar a su pueblo y juzgar el mundo. La siguiente pregunta, después de haber descrito cómo serían los últimos días, los discípulos le preguntan con toda razón cuándo iba a suceder esto. Si tú vas a volver, Jesús, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y Jesús les dice en una parábola, justamente antes de esta que nadie sabe, puede que suceda en mucho tiempo, dice él, pero sin importar cuánto tiempo pase entre ahora mismo y su segunda venida, ellos deben asegurarse de estar preparados. Ese es el sentido principal de la parábola de las 10 vírgenes, junto antes de esta. Muy bien, siguiente pregunta. Sí que tenemos que estar preparados, Jesús. ¿Qué significa estar preparados? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo en este periodo de tiempo entre tus dos venidas? ¿Debemos acaso esperarte vistiendo batas blancas en una montaña hasta que te aparezcas, generación tras generación? No. Jesús les dice, lo que quiero decir cuando les digo que hay que estar preparados es que ustedes han de estar ocupados. Tienen que estar haciendo algo. Y esto es algo que les transmite con la parábola de los talentos. Entonces venga conmigo al texto, Mateo 25. Voy a empezar leyendo desde el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1,
a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien siervo, bueno y fiel, en poco lo fuiste, en mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire que he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, sabía que usted era un hombre duro, que ciega donde no siembra y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo a los que tienen 10 talentos, porque todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, el que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échelo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, este pasaje es ciertamente una de las parábolas más conocidas de Jesús. Y una de las razones por la cual creo que es tan famosa es por lo mucho que malinterpreta o es malinterpretada y lo que se malentiende en las palabras de Jesús. La palabra castellana talento, que se define con aptitud, habilidad o don, de hecho viene de esta palabra griega aquí utilizada en el pasaje. Entonces la gente ha pensado que esas habilidades, talentos o dones para hacer cosas especiales son los talentos que la parábola de Jesús representa. Pero lo primero que tiene que darse cuenta para ver que está en el lugar equivocado es entender que un talento en el lenguaje griego no significa una habilidad especial o un don. Era simplemente una unidad de medición. Entonces, si se trataba de plata o de dinero, era más o menos un año completo de salario de un trabajador común, hoy día unos $40,000. Entonces, esta historia no haría que la gente de Judea en ese tiempo pensara en los talentos como habilidades. Cuando él le hablaba a ellos en el lenguaje de ellos, jamás diseccionaban su mente en sus propios talentos. Nadie decía: bueno, soy bueno en la carpintería, o el otro no estaría diciendo: soy bueno con los computadores. Claro que no. No estarían pensando tampoco en sus habilidades especiales. Claro que no. Ellos estarían en una unidad de desembolso. Hay otra razón que nos muestra que no estaba hablando de habilidades. Fíjese en el versículo 15. ¿Ve la frase donde Jesús dice que el maestro les había dado talentos conforme a sus capacidades? ¿No dice que les dio capacidades? Sí dice que le dio una suma de oro y plata conforme, de acuerdo, en medida de sus capacidades. Entonces, si entendemos que los talentos que se dan son los talentos que hoy entendemos como capacidades, entonces ese versículo se leería como: Él le dio talentos de acuerdo con sus talentos. Les dio habilidades conforme o a medida de sus habilidades. Pero eso no tiene ningún sentido. No creo que son los talentos aquí. Jesús no estaba dando un discurso motivacional que levantara la autoestima mientras hablaba de los últimos días. No, eso no es lo que hacía. Él les estaba diciendo algo muy importante a sus discípulos en relación a cómo debían vivir en pos de los últimos días. Bueno, si los talentos no son esas capacidades especiales o aptitudes, entonces, ¿qué realmente son? Bueno, creo que es más correcto ver esos talentos que Jesús está hablando como las responsabilidades y oportunidades que Dios pone sobre su vida como discípulo. Los talentos que Dios le ha dado a usted son las responsabilidades y oportunidades que Dios pone sobre nuestras vidas mientras esperamos el regreso de Jesús. Y estas no solo se tratan de asuntos de iglesia, no solo es talento organizacional o musical o talento educacional, se trata de todo, y eso incluye, hermanos y hermanas, seminaristas, la ocupación que usted posee ahora mismo mientras transcurre sus años en el seminario. Esa es una responsabilidad, es una obligación, es una oportunidad que Dios le ha puesto en su vida y Él quiere que usted invierta en ella para que la desarrolle y la use para su gloria. Aun cuando no le guste,
Aun cuando usted sienta que no es importante. Él lo ha puesto allí, Él quiere que usted lo utilice. Ahora bien, en mi propia búsqueda en mi iglesia Third Avenue, allí cerca de la Universidad de Louisville, intento dar una o dos frases que den a conocer el sentido principal del texto y parte de su aplicación. Y si hacemos bien el sermón expositivo, terminaremos seguramente también reconociendo la idea principal del sermón. Esto ayuda en varias cosas. Rápidamente les ayuda a mi congregación a número uno, enfocarse en la idea principal que estoy tratando de transmitir, para que así no reciban esta balacera de ideas. Entonces serán capaces de repasar sus notas quizás más tarde en la semana y recordar la idea principal. Segundo, el segundo factor es que como predicador, mientras estudio el texto, al describir la idea principal, me ayuda a enfocarme en mi propio estudio del texto para que así al predicar no termine dando una balacera de ideas por doquier. Entonces aquí está la idea principal, que creo que la palabra de Mateo dice sobre los talentos. Mientras espera por Jesús, trabaje. Repito, mientras espera por Jesús, trabaje. Y hágalo con fidelidad, energía y amor por su Rey. Repito una vez más. Mientras espera por Jesús, trabaje. Y hágalo con la fidelidad, energía y amor por su Rey. Voy a rondear la historia y resaltaré algunos detalles que creo que son importantes y tengo 5 puntos para la aplicación que se los daré, o 6, perdón, a medida que transcurra en el sermón. Oro para que usted sea animado mientras estudiamos este pasaje hoy, para mirar con esperanza, sí, con esperanza, la venida de Jesús, pero mientras tanto, sea que Jesús regrese al final de la semana o en 100 años desde hoy, después que usted haya muerto, oro para que usted se apasione con su vida, llenándose de energía para trabajar para Él. A eso es lo que Él nos llama. Miremos entonces ciertos detalles en la historia. No es una historia complicada. Tenemos un señor que se va a un largo viaje, pero llama a algunos de sus siervos y les da una suma de dinero, la cual es descrita como talentos aquí en la historia. Pudo haber sido oro o plata. Lo más posible es que haya sido plata. Un talento en plata u oro era equivalente a un año de sueldo. Entonces, cuando le da 5 talentos a uno de sus siervos, estamos hablando como unos $200,000. Ciertamente no son trillones de dólares, pero tampoco es una limosna. Es una suma considerable la que el rey le está dando a sus siervos con el fin de invertir su dinero y obtenerlo de vuelta una vez que haya regresado. Lo que no es tan importante es la suma de dinero dada a cada uno de los hombres. Lo que sí es importante es qué tienen o qué responsabilidad tienen. No es que solamente les haya pedido que cortaran el pasto de vez en cuando, no les da una gran responsabilidad de hacer algo durante su ausencia. Él simplemente quiere saber cómo respondan a la responsabilidad. Jesús claramente quiere que sus discípulos entiendan que ellos también se les había dado grandes responsabilidades por las cuales debían responder durante su ausencia. Entonces el rey se va a un largo viaje y regresa en la historia. Cada uno de los siervos viene a él y reportan lo que hicieron. El último siervo viene a él y le dice: Señor, he invertido tu dinero, lo he enterrado en el suelo. Y lo hice porque eres un hombre duro. Y luego el rey le responde, y el lector se siente incómodo como el rey le responde, porque obviamente el rey representa a Jesús. Y el rey incómodo efectivamente le da la razón al siervo porque él es duro con él. Los lectores no entienden cómo Jesús se podría describir como duro. Pero si se fijó cuidadosamente, como yo leí el pasaje, yo no leí con esa voz de mando. Porque yo creo que este rey no le responde a su siervo directamente, pero sí con mucho sarcasmo. Él no le dice: sabe, tienes razón, yo soy un hombre duro, soy un patán. Él no está diciendo eso. Él sí dice: de veras, tú sabías que era un hombre duro, sabías que cosechaba donde no sembraba, que recogía donde no había esparcido semilla. ¿Sabías todo eso, no? Si sabías todo eso, aún con más razón debiste poner el dinero en el banco, etc. A lo que me refiero es que él no le estaba diciendo: sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces él le quita el talento y al final vemos una frase de condenación. Jesús hace esto a menudo en sus parábolas. Al final de ellas tiene una que abruptamente va hacia el juicio final y nos da una pincelada de él. Y lo que él quiere decir en esas frases abruptas es que si no tienes a Jesús, nada lo tienes. Muchas de las parábolas terminan así, con un juicio final. Así que, ¿cuál es el punto final de Jesús en esta historia? ¿Por qué cuenta esa historia a sus discípulos mientras están preguntando lo que deben estar haciendo durante su ausencia? Su punto es que sus siervos, sus discípulos, sus seguidores han de estar ocupados durante ese tiempo.
invirtiendo sus responsabilidades, en sus oportunidades que Dios les está dando. Y que su energía enfocada en esas responsabilidades y oportunidades será lo que mostrará lo que realmente es ser un hijo verdadero del Rey. De eso se trata. Ahora bien, hay mucho que aprender aquí. Se pueden sacar múltiples aplicaciones. Yo tengo 6 para darle esta tarde, pero si tiene tiempo para esta tarde, seguramente usted mismo puede leer la historia y sacar muchas más. Pero le quiero dar 6 aplicaciones que brotaron de mi mente en la lectura de este versículo. Número 1. Primeramente, dése cuenta que cualquier cosa que usted haga, usted trabaja para el Rey. Cualquier cosa que haga, cualquier cosa particular, usted trabaja para el Rey. Estos siervos que habla Jesús entendieron que eventualmente tendrían que rendirle cuentas a su maestro. Cada uno de ellos trabajaron con mucha gente a medida que invertían esos talentos. El de $200,000 no sabemos cómo lo invirtió, ya que la historia no lo cuenta. Pero lo que hubiera hecho en un contexto en el primer siglo es construir un negocio con el dinero que el rey le otorgó. Hubiera comprado un edificio, hubiera creado una carpintería, hubiera comprado un bote para exportar. Pero sea lo que él haya hecho, el invertir el dinero le hubiera puesto en contacto con mucha gente y hubiera tenido contactos con gente. Pero a pesar de todo eso, que tuvo ese contacto que tuvo con la gente, él sabía en últimas que trabajaba para el rey y que en últimas iba a rendir cuentas no a la gente que lo rodeaba, ya que él estaba bajo su gestión del rey y debía rendirle cuentas. Cuando se trata de nuestras actividades, ocupaciones, responsabilidades y las cosas que nos tocan hacer en la vida, cuando se trata de nuestros empleos, por ejemplo, yo creo que la mayoría de los cristianos tienden a caer en uno de los siguientes problemas. O convierten sus empleos en un ídolo, en el trabajo que Dios nos da para hacer, o nuestros corazones se vuelven vagos, perezosos en el trabajo que Dios nos da para hacer. Si hacemos del trabajo un ídolo, significa que lo empezamos a adorar y lo volvemos el único objeto de nuestra satisfacción y propósito en cambio de Jesús. Si nos volvemos ociosos en nuestro trabajo, no significa que no hagamos nada o que nos quedemos sentados o rendidos necesariamente. Aunque esa es la forma más extrema del corazón ocioso, porque el ocio de las manos no es tan grave como el ocio del corazón, porque allí usted deja de ver el propósito de Dios y simplemente hace las cosas sin ganas. Me imagino que muchos de ustedes están trabajando sus empleos, sea que sean Starbucks, UPS, algo aquí en el Seminario del Sur. Los empleos que tienen muy probablemente no son los que ustedes vinieron aquí a tener. Si no hubieran venido al seminario en primer lugar, quizás no hubieran tratado de hacer los trabajos que están haciendo. Amigos, es muy fácil que ustedes fallen en ver los propósitos de Dios en el trabajo que hoy Dios les está dando. Aun cuando se prepara para otra cosa, como el pastorado. ¿Ha pensado en eso? Cualquier trabajo que el Señor le haya dado ahora es el que el Señor quiere que usted tenga. Y Él tiene propósitos en ese empleo. Es un talento, es una responsabilidad, una oportunidad que Dios le está dando en esta temporada de su vida, el cual Dios quiere que usted invierta en él, que lo haga para su gloria. Efesios capítulo 6, versículos 5 y 7, Pablo dice, trabaje con un corazón sincero, no para ser gloriado entre la gente, sino para Dios. Hacer la voluntad de Dios desde el corazón, dando servicio con un corazón dispuesto, no para el hombre, sino para el Señor. Esencialmente, dice lo mismo en Colosenses 3, versículo 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Nota lo que Dios está diciendo allí? Es increíble. Cualquier empleo que usted tenga, sea empacando cajas, preparando café o trabajando para el presidente del seminario, cualquier cosa que sea, ese trabajo en últimas no es para su jefe o cliente. Ese trabajo es para su rey. Eso significa que usted lo debe hacer con todo su corazón. Una vez que usted se percata de esta verdad, simplemente corta la raíz de la idolatría y del ocio en el trabajo. ¿Se da cuenta? Una vez que se percata que todo lo que usted hace, lo hace para el rey, cambia todo. Hablemos por un momento de cómo corta la raíz de la idolatría. De repente su empleo, su ministerio, inclusive sus estudios, no se pueden volver el objeto de su motivación y propósito en su vida, porque tienen en su mente ese ladrillo inmovible que dice, yo hago esto solamente para el propósito de glorificar al rey. Asimismo sucede con el ocio. ¿Cómo puede tener ocio en su trabajo? ¿Cómo puede fallar en desarrollar y usar ese talento cuando lo hace para el rey?
Cualquier cosa que sea insignificante o muy insignificante, cuánto quisiera o cuánto quiera hacerlo o no lo quisiera hacer, en esta temporada particular de su vida, el hecho es que el rey le está dando ese trabajo, esta oportunidad, y usted trabaja para él. Entonces, hágalo bien. Número 2, todas las responsabilidades y oportunidades son de Dios para dar, y Él las da desigualmente. Todas las oportunidades, responsabilidades son de Dios para dar, y Él las da desigualmente. Si usted compara versículos 5, 1 y 2, usted puede ver que el maestro le da a cada siervo una suma diferente de dinero. A uno $200,000, a otro $80,000 y a otro $40,000. Y si lo calculamos en valores de hoy. Ahora bien, cuando leemos esta historia y leemos que el maestro llama a 3 diferentes siervos en diferentes ocasiones, uno con más y otro menos con menos dinero, nuestros cuellos se erizan inmediatamente. Especialmente como estadounidenses, pensamos que hubiera sido más justo y más correcto que el rey le hubiera distribuido su dinero equitativamente a los siervos. Pero una y otra vez Jesús parece estar luchando en quebrar esa expectativa en sus discípulos. Pasa lo mismo con la parábola de los obreros de la viña en el capítulo 20, donde habla acerca de las recompensas. Pero aquí está hablando de lo mismo, pero en cuanto a las oportunidades. Las oportunidades, al igual que las recompensas, son de Dios para dar y Él las da como a Él le place. Pablo dice una y otra vez en sus cartas, Efesios 4, 1 Corintios 12, Dios no le da a todo el mundo entre su pueblo las mismas responsabilidades y oportunidades. Él le da a uno algo para hacer y a otros para hacer lo otro. Pone a unos en una posición y a otros en otra posición. Y eso es porque su intención en el corazón es que la iglesia sea edificada y construida. Amigo, entonces, ¿cómo está usted cuidando de las responsabilidades y oportunidades que el rey le está dando? ¿Acaso será que usted está pensando en cómo su prójimo está cuidando sus responsabilidades y oportunidades que el rey le ha dado a esa persona? ¿Está celoso? ¿Desea que las responsabilidades que Dios le está dando a usted sean diferentes? ¿Le ha hecho una persona amargada de corazón? Hermanos y hermanas, sirvan con excelencia donde sea que el rey les ha puesto. Eso no quiere decir que no pueda aspirar a otras cosas. Pero sí quiere decir que usted reconoce el derecho de Dios que Él tiene para distribuir responsabilidades como Él quiere. Entonces, usted reconoce que cada decisión que Él toma es para el bien de la iglesia. Regocíjese y sirva teniendo en cuenta ese concepto donde sea que Dios lo haya puesto. Ahora bien, eso es verdad. Aun cuando usted particularmente no le guste la responsabilidad que tiene ahora mismo, sea que sea su empleo o estar aquí estudiando en el seminario, aún en su iglesia, esto es cierto aun cuando no le agrade. Porque la realidad es que Dios es soberano sobre todos los detalles de la vida. Todo viene de su mano. Un académico dijo, no hay ni un centímetro cuadrado en el cual Dios no diga, este es mío. ¿Verdad? Pero amigos, también es cierto que no hay ni una centésima de segundo de su vida en la que Dios no diga, mío. Todo es de Él. Y eso quiere decir que cualquier cosa que usted esté haciendo, es Dios el quien le ha puesto allí. Piense en esto en términos militares. Por eso nos llamamos la iglesia militante. Cada cristiano o discípulo que le sirve a Dios es un soldado o militante al servicio del rey. Y de manera muy estratégica militarmente, Él nos ha desplegado en donde estamos. Él nos ha desplegado allí. Así como un general despliega a sus soldados. Y lo más maravilloso, es que usted ni siquiera merece estar prestando el servicio al rey. Solo piense en lo que le ha sucedido en su vida. Si es cristiano, usted se había revelado al rey, pero el rey reconquistó el mundo a fin de aniquilar a los rebeldes, pero de su mano hace algo maravilloso. Muere en lugar de los rebeldes y dejó claro que cualquiera que puede recibir misericordia mientras vayan y tomen la misericordia de su mano. Y usted como cristiano, por el poder del Espíritu Santo en su vida, fue a donde el rey le dijo, gracias Señor, tú eres mi rey, gracias por salvarme, eres mi salvador. El rey saca su mano y dice, eres salvo, ahora tengo un trabajo para ti, Bienvenido a mi ejército, te iba a aplastar, pero tomaste misericordia de mi mano, estamos a paz y salvo, entonces ahora tengo un trabajo para ti. De hecho, tengo este plan cósmico que estoy ejecutando para el mundo y como ya eres parte de mi ejército, tengo un trabajo para ti. Eso es lo que quiero que hagas. Quiero que vayas allá y caves una trinchera lo más profunda que la puedas hacer hasta esa esquina. Quiero que hagas eso. Ahora bien,
sabiendo lo que el rey ha hecho para perdonar e integrar al soldado, ¿qué clase de cristiano se iría de la presencia de Dios pensando, rayos, odio las trincheras, yo quiero ser un comandante de tanques? Él no sabe lo que se está perdiendo. Para muchos quizás sea lo opuesto y él les diga, escucha, quiero que seas el comandante del batallón. Y hermanos y hermanas, ¿qué clase de soldado se iría de la presencia del rey diciendo, qué mala decisión he tomado, yo mejor quería la trinchera? Señor, quiero esto. Sirva donde quiera que ha sido desplegado. Sirva donde quiera que usted ha sido desplegado, hermano. Y sirva bien. Una de mis historias favoritas en la Biblia es la historia de José. Y yo no se la voy a contar, yo sé que usted la conoce y tampoco tenemos tiempo para contarla. Una de las cosas que amo acerca de la historia de José es que yo no creo que cuando José trabajaba en la casa de Potifar, tampoco creo que cuando estaba en el fondo del calabozo, y ciertamente tampoco creo que cuando José era ese político prestigioso en Egipto, que él particularmente le agradaba estar haciendo esas labores. Yo creo que él quería estar de vuelta con su familia, por eso vemos todas las lágrimas que derramó cuando se reunió con sus hermanos. Él quería irse a estar con su familia. Pero cada trabajo que hace, sea como político de Egipto, limpiando letrinas en el fondo de la prisión, él lo hace bien, lo hace con fidelidad, lo hace con todo lo que él tiene. No porque ama el trabajo que tiene, sino porque ama a su Dios. Número 3. Dios normalmente hace que trabajemos en áreas de servicio que combinen con nuestras habilidades. Dios normalmente hace que trabajemos en áreas de servicio que combinen con nuestras habilidades. Fíjese en el versículo 15 una vez más. Note que el rey le da a los siervos responsabilidades proporcionalmente a sus habilidades. Él conoce a esos siervos y les da a ellos conforme a lo que sus habilidades pueden hacer. Ahora bien, esto no siempre es verdad, ¿no es cierto? Hay historias famosas en la Biblia donde Dios llama a hombres a hacer cosas que sobrepasan sus habilidades naturales. Él llama a Moisés a hablar ante el faraón, él llama al pequeño David a luchar contra el Goliat. Hay historias en toda la Biblia, pero también hay historias en la Biblia donde Dios prepara a personas durante todas sus vidas para que se adecuen precisamente a lo que Él les está llamando a hacer. Piense, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Él era un erudito. No había nadie mejor en la faz de la tierra para escribir la mitad del Nuevo Testamento y traer claridad exquisita del Evangelio. Él hizo a Pablo con las habilidades, responsabilidades y entrenamiento exacto para hacer lo que Dios lo había llamado. De hecho, si lee la Biblia, se dará cuenta que es el patrón más común. Él llama gente a áreas de servicio que combinan con sus habilidades. El problema es que los cristianos muy a menudo esperamos que Dios haga ese paso maravilloso en un primer toque. El querer hacer que hagamos algo mucho más grande y supremo que nosotros. Y cuando eso no sucede, tenemos la tendencia a colapsar en depresión y acusar a Dios de que no puede usarnos y que no nos puede usar. Y esa clase de pensamiento lleva a los cristianos a que sean gente en derrota. Y creo que esto le afecta especialmente a los cristianos que van en dirección al ministerio. Entonces terminamos renegando de forma negligente los $40,000 que Dios nos ha dado porque queremos ser el Moisés de los 200,000 antes de estar listos para eso. Y muchas veces defendemos el deseo de querer los 200,000 y la amargura de no tenerlos con el lenguaje del llamado. Somos capaces de decirle a nuestros amigos y a nuestro rey, Señor, yo soy llamado a tener $200,000. No, escúcheme, eso es muy importante. Ustedes solo son llamados por el rey a manejar $200,000. Recuerde que uso la metáfora, cuando el rey de los $100,000 quiere que usted los maneje. Y hasta ese momento, usted solo tiene el deseo de manejar $200,000. El llamado está constituido de 3 cosas, hermano. Al menos eso pienso. Es la unión del deseo, el don y la oportunidad. Si alguno de los 3 que mencioné no está en su llamado, usted no tiene un llamado. Dios normalmente nos llama a áreas de servicio que combinan con nuestras habilidades. Número 4. Lo que importa es un servicio fiel y energético hacia el rey, no el tamaño de las ganancias. Lo que importa es un servicio fiel y energético hacia el rey, no el tamaño de las ganancias. Bueno, hermanos, vamos a hacer algo. ¿Ve la línea que está en el medio? Quizás no la vea, pero hay una línea que atraviesa la mitad de esta sala. Para el grupo que esté a este lado, ustedes van a leer el versículo 21. Empiecen. Y ustedes, los que están al otro lado, van a leer otro diferente, pero lo van a leer al mismo tiempo.
21 y 23. Háganlo. Y va a sonar como una cacofonía de la nada. En sus marcas, listos, fuera. Word for word the same. Even though the first dude made 5 times the amount of money. Palabra por palabra, la respuesta del rey es precisamente la misma. Si usted se fija en el versículo 27, el rey le parece estar diciendo al siervo infiel que él hubiera estado satisfecho si aunque sea le hubiera traído un poco de talento de vuelta. No tienes ni siquiera que doblarlo. Solo con que traigas un poquito será suficiente. El punto es que quería que estos siervos pusieran el dinero a trabajar. Él quería que empeñaran a cumplir con la responsabilidad que les había dado con energía y fidelidad. Pregúntese a usted mismo cómo le está yendo con eso. Pregúntese a usted mismo cómo está su corazón con las responsabilidades y oportunidades que Dios les ha dado. Sea que le gusten o no, ¿está haciéndolas con un servicio fiel y energético hacia el rey? Número 5. El gozo y la libertad de nuestro despliegue dado por el rey, nuestras misiones y nuestras responsabilidades, el gozo y la libertad, en ellas viene el conocer y amar al rey. De ahí proceden amar y conocer al rey. Quizás usted puede ver esto más claro al mirar cómo le está sucediendo o lo que sucede cuando no conocemos o amamos al rey. Si usted mira el versículo 24, finalmente la razón por la cual ese siervo no trabajó fielmente y duró, o que el trabajo duro, fue porque no tenía una opinión correcta y mediocre de su maestro. Por eso no lo hizo. Él no dio toda su energía, toda su fidelidad, porque tenía una opinión mediocre de su maestro. Él no amó a su maestro tanto como los otros dos lo hicieron. Y esa falta de amor por su maestro se convirtió en un temor por el maestro y finalmente se convirtió en una pereza y holgazanería en la tarea que el maestro le había dado. ¿Se da cuenta? La fidelidad y la actitud energética en su despliegue apunta a su amor por el rey. Pero también se percata, usted del otro lado de la moneda, del peligro también que existe allí. La pereza del último siervo estaba arraigada en su fracaso de poder amar a Dios. Y en ese fracaso de poder amar al maestro, demuestra lo malvado y falso que es. Escuchen, amigos, su amargura sobre el encargo que Dios le ha dado en ese punto de su vida, su falta de energía en él, su pereza en él, su rabia y celos, efectivamente apunta a su falta de amor y conocimiento por su rey. ¿Lo ve? Puede apuntar a una falta de amor por su rey. Entonces, ¿qué se hace? Conecte sus responsabilidades a su fe en Jesucristo, reconozca que vienen de Él, reconozca que se le han sido dadas por su bien y que Él es completamente digno porque Él lo ha hecho por usted en sus mejores esfuerzos mientras que usted esté en sus encargos. El gozo y la libertad vienen al conocer y amar al Rey. Número 6, finalmente. Ser cristiano no es solamente un asunto de querer evitar hacer algo malo. Es un asunto de que nuestras vidas ardan al servicio de nuestro Rey. Ser cristiano no es solo un asunto de querer evitar hacer algo malo, es un asunto de que nuestras vidas ardan en querer glorificar a nuestro Dios. El último siervo, que solo tenía un talento, pensó que iba a ser suficiente con proteger el talento que el amo le dio. Protegerlo del daño, cuidarlo y no dejar que se ensuciara. Hay tantos, pero tantos cristianos que están en el seminario, quienes viven su vida de la misma manera, siempre con la actitud prevenida de no hacer algo malo, de no arruinar las cosas. Amigos, si usted piensa que así es la vida cristiana, usted no ha visto el punto principal de la Escritura y de lo que Jesús quiere que usted haga antes de que Él regrese. Él quiere que su vida arda en servicio energético y fiel a Él, no solamente evitando hacer algo malo o arruinando las cosas. Tengo un hijo de 11 años de edad llamado Jason. Está en el grado sexto y aún no ha comenzado la temporada de baloncesto. El año pasado estaba jugando para la temporada de grado quinto y realmente fue una de las cosas más divertidas que haya vivido. Mirar a mi hijo de 10 años jugar baloncesto para el quinto grado. Y la razón por la cual es tan divertido es porque la manera en que los niños de ese grado juegan baloncesto es simplemente horroroso. Corren, doblan y hacen lo que quieren en la cancha. Es gracioso la manera en que saltan y lanzan la bola y rebotan sobre el tablero. Sinceramente lo hacen mal. Pero ¿cree usted que yo me quedo quieto en la grada pensando lo mal que juega mi hijo, el baloncesto? ¿Cree que usted que me quedo apenado cuando está a punto de encestar la pelota? Claro que no. Le grito, ¡tira! Le encestarás una de 100, pero tira.
Cuando estaba en la escuela secundaria, jugaba baloncesto. En comillas, jugaba baloncesto. Y básicamente vivía en la banca de los suplentes a menos que estuviéramos ganando por 30 puntos o viceversa. Incluso había un canto para mí en la sección de aficionados que se sentaban justo atrás del entrenador y cerca del fin del partido usualmente cantaban que juegue Greg, que juegue Greg, que juegue Greg. Lo cantaban no porque yo fuera a cambiar el destino del partido, sino porque me amaban, creo. Pasé mucho tiempo en el banquillo. Se puede imaginar que mi padre se sentaba atrás de la grada casi todo el tiempo en el que estaba yo en el banquillo. Al lado del padre de la familia que estaban alrededor suyo, tenían hijos jugando y diciendo, mire, ese es mi hijo. Y mi padre decía, ¿sabe cuántos errores ha hecho mi hijo en ese partido? 0. 0 errores. Su hijo, 20. Pero él no estaba diciendo eso excusando de que no cometía errores porque estaba en la banca. Él no estaba diciendo eso y yo tampoco cuando mi hijo juega baloncesto hago lo mismo. Yo solo estoy disfrutando porque mi hijo está en la cancha dándolo todo. Amigos, eso es lo que Jesús parece estar haciendo aquí. Él quiere que sus siervos salgan al terreno de juego y lo den todo, a pesar de que las cosas se pongan feas. Vaya, tome riesgos para que así el rey sea glorificado. Esa palabra riesgos hace que la gente se incomode usualmente. ¿Riesgos? Ok, entiendo la palabra, pero no soy una persona que toma riesgos. Para todos los que estén cuestionándose a qué me refiero cuando hablo de cerca de riesgos, quiero decir lo siguiente. Cuando hay riesgos, la sabiduría es esencial. Las dos coexisten. La sabiduría nos guarda de caer en la insensatez. Pero escuche esto, la torpeza y los riesgos no son la misma cosa. Tomar un riesgo es hacer algo cuando el resultado es incierto y desconocido. Eso es un riesgo. El resultado de una acción es desconocido y es ciertamente incierto. La insensatez, en la otra mano, es hacer algo cuando el resultado es demasiado predecible. Y se sabe que es malo, obviamente. La insensatez y el riesgo no son lo mismo. El riesgo es bueno. Hacer las cosas aun cuando no se sabe lo que va a pasar es bueno. Es teológicamente bueno porque pone el resultado de cualquier cosa que usted esté tratando de hacer en las manos de Dios. Y es decirle a Dios, mi vida no se trata de impedir liarla o embarrarla. No se trata de evitar hacer cosas mal. No solo se trata de proteger los talentos. No se trata de llegar al día final y decir, mira, no lo he arruinado Dios. No. Cuando usted toma riesgos, cuando vive con fidelidad, cuando enciende su vida en servicio al Rey, usted está usando la vida que Dios le ha dado para la gloria del Rey. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo lo que hemos dicho? Que tomar riesgos es algo positivo. Es algo que los cristianos deben hacer cuando tienen una teología correcta. Entonces son talentos, los talentos que estamos hablando, los que le hice meditar al principio, cuando le pedí que tomara su hoja, yo quiero que haga lo siguiente, bórrelos de su mente. Los talentos que usted puso en la hoja no es lo que estamos hablando. Ahora, llene su mente con todas las responsabilidades y oportunidades que Dios le ha dado hasta este punto de su vida. Su trabajo, su familia, sus clases, su iglesia, su ministerio en la iglesia. Alguna de esas usted puede amar, le gusta. A otras no tanto. Algunas de estas responsabilidades usted desearía que fueran diferentes de las que son. Pero llene su mente de esas cosas. En serio, amigos, esas cosas se le han sido dadas a usted, entregadas por el Rey, para que estén con usted en esta temporada de su vida. Allí es donde el Rey le ha desplegado. Hágalas con fe. Hágalas con energía. Hágalas porque usted ama al Rey. Hágalas con fidelidad porque Dios lo ama. Oremos. Señor, te adoramos esta mañana porque tú eres nuestro Rey. Tú eres aquel que dio su vida por nosotros para que fuéramos salvados de nuestro pecado y ser traídos a tu servicio.
Tú eres aquel quien la Biblia dice que se levanta y se regocija con gran voz porque nos amas. Señor, eso significa que cada despliegue que nos asignas, cada responsabilidad y oportunidad presente, viene de tu mano, viene porque nos amas y tú trabajas todas las cosas para el bien de quienes te aman. Señor Jesús, te damos gracias por tu soberanía infinita. Te agradecemos porque tú clamas cada metro cuadrado y centímetro cúbico y cada centésima de segundo de nuestras vidas como tuyo. Tomamos refugio en esto y encontramos nuestro deleite. Y lo hacemos en el nombre de Jesús y a su honor y gloria.